Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Vamos a hablar sobre lo que es el rol de los comités de seguridad y salud en el trabajo ante los planes de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Voy a iniciar la presentación. Entonces, como les mencionaba, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, hace unos minutos la doctora Ulpi de Salud hizo la presentación de los detalles que incorpora el plan de vigilancia, ¿no? Que todas las empresas deben llevar a cabo, ¿no? Todas las personas jurídicas. En este sentido, en el contexto que se está realizando esta charla, es el rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El tema es que, como bien saben, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo vigila, ¿no? Supervisa lo que es la implementación de todo lo que es, de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, todo el sistema de gestión. Y el plan también es ¿no? El plan de vigilancia es un elemento importante por la pandemia que estamos atravesando. Lo que manifiesta la norma es que el comité aprueba el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir, como muy bien algunos han señalado, esto no quiere decir que el comité no pueda participar de la elaboración del plan, ¿no? Es más, lo ideal es que el comité tenga un rol activo en la formulación del plan. Quizás a veces por la premura del tiempo, de los tiempos, el plan es enviado a los comités y la norma todavía pone, ¿no? 48 horas para aprobarlo, ¿no? La realidad es que demora bastante más tiempo, ¿no? Tiene que haber una revisión del plan, ¿no? Por parte del comité. Y esta revisión, si se encuentran observaciones, pues tiene que ser devuelto el plan para su subsanación. Y una vez ha sido devuelto ya el plan subsanado, otra vez hay 48 horas para aprobarlo, ¿no? No es que a rajatabla ya 48 horas ya tenemos que aprobarlo sí o sí. No es tanto así, porque pueden haber algunos temas que no son, que el comité no está de acuerdo, entonces tiene que ser subsanado. Hablemos un poco más de los lineamientos. Los planes de vigilancia es el anexo que se presenta en el documento de lineamientos para la prevención del COVID-19 en las empresas, ¿no? Y estos lineamientos se aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, a las instituciones públicas y privadas, para el reinicio de sus actividades y para las que vienen realizando la prestación de servicios o bienes esenciales durante el estado de emergencia, conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el que haga sus veces, debe elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. El mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. Ahí, bueno, lo primero es que tiene que quedar claro quién tiene la responsabilidad de la elaboración del plan. El comité, la responsabilidad que tiene es de aprobarlo, es decir, de revisarlo, corregirlo si es el caso, y luego aprobarlo. Es un requisito importante esta aprobación, porque, como bien saben, el comité está formado la mitad por los trabajadores y la mitad por representantes del empleador, ¿no? Entonces, su aprobación implica un acuerdo entre ambas partes. Por eso es que es tan importante que sea aprobado por el comité, ¿no? Y es muchísimo más importante darse cuenta de que el comité, para aprobarlo, pues tiene que tener representantes tanto de uno como de la otra parte, ¿no? No se puede aprobar un plan con solo la participación de los representantes de los trabajadores o solo la participación de los representantes de los empleadores, ¿no? Se tienen que respetar las normas que indican el quórum, ¿no? Para iniciar sesión y para aprobación de documentos, ¿no? Que se tenga previsto. Entonces es muy importante que ustedes conozcan este aspecto, ¿no? Si un plan ha sido aprobado solo por por los representantes de los trabajadores o solo por los representantes de los empleadores, no estaría en regla, ¿no? Lo otro,
Espero que ahora también ustedes comprendan más a fondo también el hecho de que la elaboración está al cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es decir, el comité no es el que tiene que redactar, ¿no? No es el que tiene que hacer la investigación de cómo están las cosas, ¿no? Esa es la obligación del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, del supervisor o del área que haga sus veces, ¿no? Eso no quita, ¿no? Los lineamientos no prohíben, ¿no? No prohíben que el comité participe, ¿no? O que apoye al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor. Es más, si el comité participa desde un inicio, lo más probable es que la aprobación sea rápida, ¿no? Porque el comité ya lo conoce, el plan, ¿no? Se ha coordinado, se ha consensuado, se ha vigilado que haya una coherencia. Entonces, de esta manera es más fácil la aprobación, que simplemente una vez que ya ha sido formulado se lo pasen al comité y recién lo revise. Claro que como ya se mencionó, la responsabilidad de elaboración es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la aprobación del comité, ¿no? Eso sí, no se olviden. Muy bien. Aquí había una pregunta de que no es el comité el que elabora el plan. Pues en este caso no es el comité, por si acaso. Ahora vamos a revisar un poco el lineamiento 1, que es limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Los temas de limpieza y desinfección en la exposición anterior justo ya me parece que han sido mencionados. ¿Qué es lo que intento transmitir en esta diapositiva? El rol que tiene o sea, como bien señalaron, el comité supervisa, ¿no?, la implementación del plan. Tiene que vigilar que se implemente. Tiene que supervisar cómo está todo. ¿Y cómo lo hace, no? ¿Cómo lo hace? Entonces, las diapositivas están orientadas para que ustedes, como miembros de un comité de seguridad y salud del trabajo, sepan qué deben mirar, ¿no? En cuanto a lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, tienen que ver la periodicidad de la limpieza. Es decir, cada cuánto tiempo se limpia y se desinfecta los muebles, todas las superficies, todo aquello que pueda ser tocado, con qué periodicidad se limpia, ¿no? Por ejemplo, quizás los muebles de oficina se limpian cada día, ¿no? En cambio, las paredes se limpian cada semana, y los techos cada mes, ¿no? Los pisos cada cierto tiempo, ¿no? Los pisos cada día, probablemente, ¿no? Entonces, todas esas cosas debe fijarse el comité de que se cumplan, ¿no? Y no solamente que se cumplan, sino que esté redactado en un papel, ¿no? En un documento, que esté establecido un plan de limpieza, ¿no? Y desinfección. La norma no lo pide, ¿no? La norma no pide que haya simplemente pide que haya un checklist, ¿no? Pero lo ideal es que esté documentado, ¿no? Pero la norma solamente, ahora vamos a ver más adelante, establece un checklist de las cosas y ver, ya, hay limpieza y desinfección, check, o no check o una X, ¿no? Pero para realmente comprobarlo hay que mirar, ¿no?, que hay un plan y que se cumple el plan, ¿no? Luego, el tema de los insumos y las herramientas, ¿no? Es decir, para hacer la limpieza necesitamos productos químicos, agua y herramientas de limpieza. Lo que también debe ver el comité es que simplemente no se le dé un insumo por única vez hasta que se desgaste o se malogre, ¿no? Y que se tenga previsto los repuestos, ¿no? Es decir, la sostenibilidad del abastecimiento de insumos y herramientas para la limpieza. Se tiene que garantizar, ¿no? Y el comité debe estar ahí, cargoseando, por así decirlo, al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para que cumplan, ¿no? Para que lo tengan previsto, ¿no? No se conformen con ver que, ya tenemos elementos de limpieza, ¿no? Fíjense cuánto van a durar, ¿no? En cuánto tiempo se va a acabar. Si ya tienen presupuestado ese gasto, ¿no? Si no lo tienen, pues hay que presupuestarlo. Luego, el personal de limpieza
tienen que ver, aparte de que haya personal de limpieza para este tema, o que haya personal designado, que el personal esté capacitado adecuadamente y que cuente con los equipos de protección personal apropiados para desarrollar estas actividades. Y sobre todo también vigilar el estado de salud, ¿no?, del personal de limpieza. Algo que se ve con bastante frecuencia es que en general todo el personal, no solo el de limpieza, muchas veces acuden al trabajo, van a trabajar con síntomas, sintiéndose un poquito, ¿no?, con algunas molestias leves, pero igual van a trabajar, o a veces tienen molestias fuertes y igual van por diversos temas, ¿no?, que pueden ser que los obligan a ir, ¿no?, en algunos casos, en otros casos no quieren perder un día de pago, ¿no? Pero aquí en estos casos tenemos que, por una parte, ver que el personal sea solidario, ¿no?, y que entienda que es mejor cuidarse en casa. Y por otro lado, igual hay que hacer una supervisión del estado de salud del personal de limpieza y de todo el personal en general. Luego, con respecto al lineamiento 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Como bien dijo la doctora Urpi Morales en la exposición anterior, es diferente el regreso que la reincorporación, ¿no? El regreso es para todos los trabajadores que han estado aparentemente sanos y no han tenido diagnóstico positivo de COVID-19, ¿no? Cuando una persona, ¿no?, regresa a labores en estas características, se dice que es regreso, ¿no?, valga la redundancia. Se dice que es reincorporación cuando una persona ya ha tenido un diagnóstico positivo de COVID-19. Es decir, por prueba, ya sea prueba rápida o prueba molecular, si ha tenido un diagnóstico positivo, también le corresponde un periodo de aislamiento que ya lo señalaron en la sesión, en la clase anterior. Y lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? En los comités, en este sentido, para lo que es la evaluación de la condición de salud del trabajador, lo primero que tienen que hacer es verificar que existan protocolos de regreso y reincorporación, ¿no? No simplemente, ya tengo mi médico y el médico, bueno, ve si ya tengo el diagnóstico previo o nunca me diagnosticaron y he estado bien, pues ya me regreso, me reincorporo, ¿no? Ella decide, no es tanto así. El comité tiene que ver que hay un protocolo, ¿no?, un flujograma donde esté detallado cómo se manejan estos casos, ¿no?, y dónde se deriva y qué acciones realizar, ¿no? Eso es uno, ¿no? La primera tarea es esa, verificar que estos protocolos existan, y lo segundo es que se cumplan, ¿no? Muchas veces, claro, lo tenemos bien bonito en el papel y tampoco ¿no?, el personal de salud a veces no lo cumple a rajatabla, ¿no? Luego, también, si se hacen pruebas para verificar la acreditación de los proveedores de estas pruebas, ¿no?, allí tienen que estar vigilantes de que si la empresa donde trabajan adquiere pruebas para diagnóstico de COVID-19, estas pruebas tengan la calidad, ¿no?, estén con un buen nivel de calidad y esté acreditado, ¿no? Si hay una empresa que terceriza y hace las pruebas, también deben estar acreditados. Con respecto al lineamiento 3, que es el lavado y desinfección de manos obligatorio, el comité, básicamente, ahí lo que tiene que ver son dos cosas. Primero, contar con baños operativos, accesibles y con insumos. Un baño operativo, pues es un baño que debe tener agua, ¿no? Deben funcionar los grifos, deben funcionar los inodoros, ¿no? Y que sean de fácil acceso, ¿no? Lo ideal es que no estén escondidos o que no sean insuficientes, ¿no? Que haya una cantidad apropiada para la cantidad de trabajadores. Y luego que este baño que tiene agua también tenga jabón, ¿no?, y papel toalla. Que muchas veces en diversas instituciones se ha podido apreciar que a veces ya tienen agua y el baño está limpio, ¿no?
está recontra limpio, pero no tienen jabón líquido o no tienen papel toalla, ¿no? Y luego a veces he hecho la verificación y simplemente, a veces habiendo jabón no lo ponen, a veces habiendo papel toalla tampoco lo ponen, y hay otras veces que no hay, ¿no? Entonces el comité debe estar vigilante de que los baños estén operativos al 100%, ¿no? Que tengan una adecuada ventilación, que tengan el agua, ¿no?, suficiente, y el jabón y el papel toalla para limpiarse adecuadamente, ¿no? Y lo otro es que, bueno, la verdad es que muchas veces ir al baño a lavarse las manos es difícil también, ¿no? Si el acceso a los baños no es tan fácil, pues lo ideal es tener alcohol gel accesible y suficiente, ¿no? El comité tiene que verificar que según la cantidad de personas en un área haya alcohol gel y que se garantice que va a estar, que va a haber durante todo el periodo de emergencia, ¿no?, o lo que dure la pandemia. Esto es importante y tiene que coordinar con el área que haga las compras, ¿no? Sobre la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, es importante que el comité sepa que, como ya han pasado varios meses desde el inicio de la pandemia, ahora sí ya tenemos bastante material de difusión proporcionado por las diversas entidades, ¿no? Por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Salud, ¿no? Todas estas entidades y varias más, entre las cuales también está SUNAFIL, SUSalud, OEPA, etcétera, han generado bastante material de difusión que pueden conseguir en las páginas de las diversas entidades, en las páginas web, y descargar, ¿no? Entonces, claro que no es obligación del comité hacer el material, ¿no? Sino, en todo caso, por ejemplo, muchas veces los responsables de la seguridad y salud en el trabajo, el servicio a veces no se da abasto porque tiene muchas actividades, ¿no? Entonces decirles, oigan, hay todo este material que pueden aprovechar. Luego hay que verificar que este material haya sido interiorizado por todos los trabajadores, ¿no? No es simplemente, lo tenemos ahí, el póster, tenemos ahí los banners, tenemos las comunicaciones por intranet, ¿no?, por correo electrónico, sino que hay que ver que en efecto hayan sido aprendidas por la gente, ¿no? Entonces, no basta con que se tenga el material, sino que hay que coordinar también con el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo o algún área que se evalúe cada cierto tiempo el grado de comprensión de las medidas preventivas, ¿no?, que hayan podido ser difundidas. Con respecto a las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no?, son todas esas medidas grupales, ¿no? Las más importantes es verificar que todo el mundo esté utilizando sus equipos de protección personal y que tengan una provisión suficiente y sostenida de estos equipos de protección personal, ¿no? Que cuenten con las mascarillas, los escudos faciales, dependiendo del nivel de riesgo, ¿no?, que ya ha sido explicado en la anterior exposición. Un punto muy importante es la ventilación de los ambientes. Si tienen unos ambientes ventilados, es mucho más fácil prevenir el COVID-19. Hay mucho riesgo cuando hay ambientes cerrados, ¿no? Y mucha gente, sobre todo en ambientes cerrados, pues es altamente peligroso. Entonces el comité tiene que supervisar que haya una correcta ventilación, y las áreas que no están correctamente ventiladas, avisar al Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo o quien corresponda para que esas áreas no sean utilizadas. Se ha de chequear que los espacios colectivos, es decir, los comedores, las salas de reunión y los dormitorios, estén adecuadamente implementados y ventilados, y que la gente guarde una distancia prudencial. También hay que vigilar lo que es la segregación de residuos, ¿no? Eso tienen que pedir cuentas a los servicios de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces. Con respecto a las medidas de protección personal, el comité tiene que asegurar la protección respiratoria de cada trabajador.
y que los EPPs estén en buen estado y sobre todo que se dé una correcta capacitación en su uso y conservación, ¿no? Los servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En coordinación con las oficinas de recursos humanos, tienen que realizar capacitaciones para que todos sepan cómo usar los EPPs y cuánto duran, ¿no? Y si es posible, cómo conservarlo mejor. Como saben, estamos en escasez de EPPs, ¿no? Son muy caros y son escasos. Entonces tenemos que tener una adecuada capacitación para poder aprovecharlos al máximo. Para finalizar, los lineamientos con respecto a la vigilancia y la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, el comité tiene que vigilar de que se mide la temperatura. Ya se han dado bastantes reportes de que como los termómetros son caros, a veces se malogran, ¿no? No están funcionando correctamente y simplemente a veces se hace un poco la finta, ¿no? Suena un poco feo, pero se hace la finta de que están funcionando y entra gente que puede ser un riesgo, ¿no? Lo otro es que también el comité debe ver de que haya personal que esté preguntando por los síntomas, ¿no? Es decir, a la entrada, que se haga un breve cuestionario sobre si tiene síntomas respiratorios. Y luego vigilar también el cumplimiento de las restricciones para el retorno al personal vulnerable por factores de riesgo, ¿no? Ahí es importante también que este personal vulnerable pueda acreditar de forma fehaciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Para que no haya problemas legales. Aquí, ¿no? Comentar uno de los temas un poco más difíciles, ¿no? Que es el regreso al trabajo, que ya se les había comentado que es el proceso para aquellos trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron síntomas del COVID-19 ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID-19. Según la normativa actual, la resolución ministerial 448 del MINSA del 2020 establece que si una persona ha estado en aislamiento social y no ha tenido síntomas ni ha tenido diagnóstico positivo, puede regresar automáticamente a trabajar. Esto es lo que dispone la norma, sin necesidad de pruebas. Para la reincorporación, que es en aquellos casos que una persona ha tenido diagnóstico positivo del COVID, se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de COVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo, ¿no? Cabe indicar que realmente no existe un documento de alta epidemiológica, ¿no? Los médicos ni las instituciones están dando un documento que diga, ya estás de alta. Eso para que lo tengan en consideración. No hay no está establecido un documento de esas características. Simplemente lo que corresponde es que el médico que ha establecido el diagnóstico o bueno, la fecha de la prueba se toma en cuenta para saber cuántos días ha tenido que estar aislado. Y una vez que se ha cumplido ese periodo de aislamiento, por resultado positivo, ya puede ir a trabajar según la norma. Por ejemplo, en el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID, el alta epidemiológica se da 7 días después de la prueba serológica del laboratorio que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular. Es decir, si te han diagnosticado COVID por prueba serológica, el alta es a los 7 días y si es prueba molecular es a los 14 días. ¿Por qué? Porque la prueba serológica recién da positivo una vez que hayan pasado 7 días ya de la enfermedad aproximadamente. Por eso se dan 7 días más. En cambio, el diagnóstico por prueba molecular se puede dar, por ejemplo, ni bien no tiene que haber pasado 7 días, ¿no? Puede salir positivo al primero o segundo día de haber sido contagiado. En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID que presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas
y se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse según criterio del médico tratante. El paciente deberá estar asintomático al menos 3 días antes de reincorporarse. Si un paciente ha estado hospitalizado, es decir, ha sido un caso moderado o grave, con diagnóstico confirmado de COVID, el alta lo establece el médico tratante y se reincorpora de acuerdo a la evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las normas vigentes. Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el caso confirmado. El personal que se reincorporaba al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para COVID-19. Para rematar, ¿no? Esta es la función primordial que se establece en la resolución ministerial 448 para el comité. Aprueba y realiza el seguimiento del cumplimiento del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Y aquí les dejo un par de herramientas especialmente útiles, que son la lista de chequeo de vigilancia de COVID-19, que es el anexo 4 de los lineamientos, y la verificación y el checklist de SUNAFIL, que es la verificación de cumplimiento e implementación del plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que ahorita se los voy a mostrar. Vamos a ver la lista de chequeo del anexo 4. La nueva estructura del plan ya no detalla con tanta precisión los alcances de cada lineamiento, ¿no? Más bien lo que ha incorporado esta última versión del plan es la lista de chequeo de vigilancia de COVID-19, en la que se ve, ¿no? Como pueden ver aquí, si cumple o no cumple algunas cosas, ¿no? La limpieza del centro de labores, la desinfección de centros de labores, si hay casos sospechosos, ¿no? Si se aplica la ficha epidemiológica de COVID-19 establecida por el MINSA, las medidas de higiene, ¿no? Ese es un checklist que puede servirle al comité para verificar el cumplimiento, ¿no? Y aquí, ¿no? Una columna dice cumple sí o no y la otra detalles pendientes por mejorar. Ahorita les voy a mostrar la de SUNAFIL, que por ejemplo ya establece por cada parte de la norma, con mucho más detalle, el cumplimiento de las diversas áreas responsables, ¿no? Por ejemplo, tenemos en las disposiciones generales, ¿no? Si el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo elaboró el plan de vigilancia, si fue aprobado por el comité, si se especifica el número de trabajadores, ¿no? Es bastante más detallado el de SUNAFIL, entonces es bastante recomendable. Esa es una buena norma de referencia para que el comité verifique el cumplimiento del plan, ¿no? Y este checklist de SUNAFIL fue socializado con Sensopas y otras entidades para su mejora, ¿no? Por eso es bastante exhaustivo, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, muy agradecidos por la invitación. Hasta otra oportunidad entonces.